Pues llegamos ya al último tramo del programa y vamos con la sección que nos trae la Clínica Neolife. Pues vamos a hablar hoy de un tema que ha traído mucha controversia, como es el consumo de la carne roja, muy demonizada. Se ha dicho que provoca cáncer y hoy queremos conocer de alguna manera, bueno, los beneficios y también la parte negativa del consumo de la carne. Vamos a saludar a nuestro nutricionista David Baeza. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas, ¿cómo estamos? Gracias. Bueno, no sé si hoy vamos a desmitificar el consumo de la carne roja. Durante mucho tiempo ha habido muchos estudios que han venido a poner sobre la mesa que la carne roja era lo peor, que provocaba cáncer. Así es. ¿Esto es así? Vamos a ir un poco al principio. ¿Es mala la carne roja? Bien, todo esto vino por un comunicado que hizo la OMS allá por el 2015, donde claramente dijo que era un probable carcinógeno. Sin embargo, claro, dentro de este comunicado muchas veces no se sintetiza todo lo que se comunica, hacía diferencia entre los diferentes tipos de carne roja. Y parece que, bueno, nos quedamos muchas veces con el eslogan, ¿no? La carne roja es cancerígena y no llegamos, como comentó, a extraer todo. Entonces, bueno, debemos de entender que no toda la carne roja es cancerígena, entender qué tipo de carne roja nos va a dar problemas y qué no, creo que va a ser interesante y decisivo a la hora de catalogarla como cancerígena, ¿no? Eso es. Claro, de ponerla en el extremo, ¿no? Eso es. ¿Cuántos tipos de carne roja tenemos? ¿Cuál es esa tipología? Bien. Debemos de entender que la carne roja la podemos diferenciar en dos subtipos, es decir, carne roja fresca y carne roja procesada. La carne roja fresca puede ser un solomillo de ternera, un chuletón, una chuleta de cordero o incluso la cinta de lomo de cerdo, por ejemplo, mientras que la carne procesada hace referencia al mecanizado de esta, al encurtido, como el jamón serrano, por ejemplo, el lomo, la morcilla o incluso diferentes tipos de embutidos. Claro, es este grupo por el cual el proceso de conservación al que se le expone nos genera estos problemas de los cuales hablaba la OMS y generaron tanta controversia, como dices. Pero aquí habría que diferenciar entre procesados y ultraprocesados. Un procesado puede ser estupendo, puede aportarnos grandes beneficios, un ultraprocesado no. Eso es. En este caso, por ejemplo, quizá un buen procesado como puede ser un jamón de cerdo, claro, que no tiene por qué ser serrano, que puede ser un jamón cocido, o un jamón de pavo, que en este caso no sería carne roja, pero sería carne, podría ser un procesado interesante para algunas ingestas, mientras que, por ejemplo, pues esa morcilla, ese embutido, esa panceta, no sería absolutamente nada interesante incluir en la alimentación. Eso es. Porque claro, el ultraprocesado, el problema es la cantidad de aditivos que lleva, ¿no? La mezcla y la falta de pureza, ¿no? Eso es, esos conservantes, esos nitratos, esos nitritos que se le añaden al producto para mantener la vida útil de este, pues son los que dentro de nuestro organismo están generando o van a poder generar pues estos problemitas que se relacionan con el cáncer. Problemitas, ¿no? ¿Cuáles son los principales nutrientes que nos aporta la carne roja? Fíjate, la carne roja me parece que es un alimento muy completo, pues aporta vitaminas liposolubles, como pueden ser las vitaminas del grupo A. También, por otro lado, nos aporta vitaminas del grupo B, importantes a destacar aquí, por ejemplo, la B6 y la B12. Dentro de esta, la B12, por ejemplo, muy interesante en veganos, también funciona para todo el tema del metabolismo del oxígeno, metabolismo del hierro. Entonces, bueno, desde el ámbito de vitaminas es un producto muy, muy completo. Luego, por otro lado, en términos de minerales, por ejemplo, tenemos que destacar el hierro hemo, que es un hierro de muy fácil absorción, que trabaja directamente con el metabolismo del oxígeno y es algo realmente importante. Y a destacar, por ejemplo, el zinc, el selenio, que bueno, son minerales importantes para el correcto funcionamiento del organismo. En términos de micros, pues tenemos estos que te acabo de comentar, pero si nos vamos a macros, fuente de proteínas de alto valor biológico, la carne tan conocida, y además los cortes magros de ternera, por ejemplo, cortes magros de cerdo, tienen un perfil de ácidos grasos muy saludable. Esto que siempre se ha dicho, la grasa de la carne no es una grasa adecuada. Bueno, podemos discernir entre esto, ¿no? Los cortes magros, como te vengo diciendo, pues tienen un perfil de ácidos grasos insaturados, mucho más saludables. Esto no quiere decir que la grasa saturada sea mala, de esto podríamos hablar largo y tendido también, pero dejémoslo que tiene un perfil de ácidos grasos interesante. Es que las grasas también han estado demonizadas, se decía, bueno, vamos a aparcarla porque no es buena para nuestra salud, se nos recomendaba
por ejemplo, de las carnes, comer pollo o pavo y según vemos, quizá es más interesante comer cerdo, ¿no? Aporte quizás más. Quizás no más interesante, sino tener todos en cuenta dentro de nuestra alimentación semanal. Es decir, no demonizar unos y primar el consumo de otros, porque como estamos viendo realmente es una fuente interesante de salud, acorde a los nutrientes que esta aporta, proteínas y fuente de ácidos grasos. ¿Engorda más la carne roja que la carne blanca o no tiene nada que ver? Fíjate que ningún alimento engorda. Tenemos que entender que hay alimentos más energéticos que... Exactamente. Hay alimentos más energéticos que otros y obviamente, por ejemplo, el conejo, el pollo o el pavo son cortes muy magros que no tienen grasa, por lo tanto estamos reduciendo ese aporte energético al no tener grasa. La carne roja, aunque tenga una pequeña cantidad de grasa, tiene un aporte extra de energía más que nada de esa grasa. Entonces sí, es un poquito más energética, pero dentro de un patrón de alimentación saludable, no engorda o no te va a hacer subir de peso más. Depende, bueno, del tipo de carne roja, del corte, como decías antes, de cómo la cocines. Si lo haces a la plancha, pues evidentemente no tiene nada que ver que si haces un frito. Y el acompañamiento, ¿no? Que siempre decimos debe haber una parte vegetal muy amplia. Muy interesante siempre al acompañar todas esas proteínas de fibras, como por ejemplo diferentes guarniciones de verduras, tanto frescas como cocinadas, para mejorar todo ese proceso digestivo de las proteínas, que ya sabemos que bueno, es ciertamente complejo y todo ese compendio de antioxidantes y fibras pues va a ayudar un montón a esta digestión. Y el acompañamiento debería convertirse precisamente todo lo contrario, ¿no? Que fuera el plato principal y la carne o la proteína la secundaria, ¿no? Fíjate, hace poco Harvard habló de un modelo de alimentación muy interesante que a mí particularmente me gusta mucho exponer en consulta. Lo llamamos el plato saludable, donde podíamos cuantificar un tercio de este, por ejemplo, para introducir vegetales. En este caso pueden ser frescos o cocinados. El otro tercio del plato lo podríamos trabajar con esta fuente de proteínas que venimos hablando. Y el tercio restante sería el hueco del hidrato de carbono, ¿no? En función de cuánto nos movemos, pues elegiremos uno u otro, patata frente a pasta o arroz, rebanada de pan de calidad. Pero más o menos, siguiendo esta distribución, vamos a asegurar un adecuado aporte de proteínas, de hidrato de carbono, de grasas, fibras, vitaminas, minerales. Un plato muy completo. ¿Es imprescindible comer carne para mantener nuestro estado de salud? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate, como veníamos diciendo, la carne tiene un aporte de vitaminas y minerales muy completo. Esto no quiere decir que sea imprescindible. De hecho, no hay ningún alimento imprescindible en la dieta del ser humano. Exactamente. Entonces, ¿tienes unos conocimientos en nutrición que te permitan no tener que comer carne para obtener esos nutrientes? ¿O pones tu salud en manos de un profesional, como en este caso la nutrición en Neolife, para no comer carne? Puedes hacerlo. Si lo vas a hacer por tu cuenta y esto va a generar que tengas déficits nutricionales, mi recomendación es que incluyas la carne roja en ciertas ingestas a lo largo de la semana. Por el aporte... ¿Pero de cuántas veces estamos hablando, por ejemplo, para que sea saludable? Sí. Fíjate, la OMS actualmente ha hablado de unos 500 gramos de carne roja a la semana. 500 a la semana. Esto podrían ser perfectamente 3 tomas de carne roja a la semana. Si añadimos otras 3 o 4 de carne blanca, otras 2 o 3 de legumbres y restantes, huevos, carne blanca, lácteos, quesos, tenemos un aporte proteico en cada una de las ingestas principales, es decir, comida y cena, súper variado que nos va a asegurar un adecuado balance nutricional. ¿Qué alternativas tenemos vegetales a la carne y que nos aporten los mismos beneficios? Es complejo conseguir todos los nutrientes que tiene la carne solo con un grupo de alimentos, pero bueno, podemos hacer ciertas combinaciones de frutos secos, con legumbres, con semillas, con diferentes grupos vegetales. Esto también nos daría para un ratito de conversación y podríamos conseguir un patrón bastante similar al de la carne. Sí que es cierto que en este caso, por ejemplo, precisaríamos la suplementación con vitamina B12, exactamente, que no es una vitamina que como tal esté en la carne per se, se suplementa a esta, pero bueno, esto también nos permitiría... Esto da para otro capítulo, es cierto que los vegetarianos la toman porque, bueno, siempre se dice que de otra manera no se puede conseguir. Así es, se suplementa en la carne y es la forma en la que nosotros la obtenemos, entonces que se la suplemente, en este caso, una alimentación basada en plantas, es esa misma suplementación a fin de cuentas. Sí, la falta de B12 trae también consecuencias importantes para nuestro cuerpo. Pues David Baeza, yo creo que nos has aclarado de alguna manera y derribado pues, esos mitos que tenemos, ¿no? Todo no es ni blanco ni negro, sino que hay muchísimos matices. Exacto. Pues muchas gracias y hasta la próxima. A ti, muchas gracias. Gracias. Chao. Este es un nuevo consejo que nos trae la clínica Neolife.
Bueno, pues de nutrición vamos a pasar a conocer la última hora en ese avance que nos trae Carmen de los asuntos más destacados, los que han dado más juego de la jornada. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy buenos días. Bueno, pues ya la precampaña se va activando cada vez más y en este caso la alcaldesa y candidata del Partido Popular ha presentado esta mañana el programa electoral de su formación, que califica de transversal, sectorial y territorial. Ángeles Muñoz ha subrayado la descentralización en su elaboración, que ha contado con la participación de más de 40 colectivos. La presidenta local de los populares se ha centrado en la movilidad como uno de los pilares de este programa, reclamando al Gobierno central que cumpla con sus competencias en el municipio, exigiendo la liberalización de la autopista y destacando la conexión entre urbanizaciones impulsada por el actual equipo de gobierno, entre otras cuestiones. En el tema de infraestructura haremos una gran apuesta. En la red de aparcamientos ya anunciábamos ayer que serán 3.000 plazas las que se están planificando en nuestro término municipal. En el transporte público, que es otra de las cuestiones que llevamos en nuestro programa de movilidad, seguirá siendo gratuito. Desde luego es la ciudad Marbella, la ciudad de toda España, pionera en poner en marcha esta medida, un transporte público gratuito de calidad para todos los empadronados. Seguiremos modernizando la flota. Y a la misma hora, también Unidas con Podemos ha presentado algunas de las propuestas de su programa en lo que respecta a materia de vivienda, ocio, movilidad o juventud para la gestión de San Pedro Alcántara de cara a las elecciones del 28 de mayo. La formación, con la candidata Victoria Morales como cabeza de lista, considera que su regulación debe basarse en un reparto equitativo de los presupuestos municipales para que sean los vecinos quienes decidan las inversiones que se realizan. Un San Pedro con futuro tiene que ser aquel que obtenga un reparto justo de los presupuestos municipales. Y por supuesto que sean los sanpedreños y las sanpedreñas las que decidan en qué se utiliza ese dinero público. ¿Para qué? Para beneficiarnos a todas. Con diferentes colectivos económicos y sociales de la ciudad, la concejala de Ordenación del Territorio y también el director de Urbanismo se han reunido y han ofrecido una conferencia a las mujeres profesionales y empresarias del municipio para darles todas las explicaciones de cómo se está gestando y evolucionando el nuevo ordenamiento urbanístico de la ciudad. El 30 de marzo se aprobó y por unanimidad el Plan General de Ordenación Municipal. El consenso está siendo determinante en este proceso para configurar el modelo futuro de ciudad, mejorando lo existente para seguir hacia adelante. Primamos en la calidad sobre la cantidad, porque así debe mantenerse el modelo de Marbella, un modelo de calidad. Esa ciudad jardín que tenemos hay que mantenerla y cualquier ciudadano sabe si en su zona donde viva le hace falta un área deportiva o quiere una mejor conexión para los autobuses de líneas urbanas o necesita más aparcamiento. Y eso sí que sabe que eso es urbanismo y eso es el diseño de ese documento. Bueno, pues todas estas informaciones a las 2:30 de la tarde y a las 8:30. Carmen, gracias. Muchas gracias. Efectivamente, volvemos con mucho más. Gracias. Pues aquí le vamos a poner el punto y final y volvemos mañana, ya saben, con toda la información a partir de las 10 de la mañana. Adiós.